Antes de comenzar con la reflexión de esta noche, vamos a tener unas palabras de oración para que nuestro Señor la dirija. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas hoy, Señor, de venir hasta este lugar libremente, de buena voluntad, Señor, queriendo alabarte, agradecerte, Señor, estar en comunidad con un grupo de tus hijos, Señor, nuestros hermanos, tus siervos, a quienes tú amas. Gracias, Señor, por este lugar, por aquellas hermanas que han preparado, Señor, de antemano este lugar para que podamos reunirnos. Ahora en este momento, Señor, dejamos en tus manos la reflexión, el mensaje que tú quieres darnos, Señor, a cada uno de nosotros. Que preparemos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para recibirla, Señor. Y danos, Señor, fuerzas, valor y buena voluntad para obedecerte. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor. Y confiamos y descansamos en ti, en todo, Señor, en todo lo que es de nuestra vida, que tú lo sabes todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la parábola. La parábola que fue leída, que fue compartida, la parábola de los labradores malvados, trata exclusivamente al pueblo de Israel. No habla de los gentiles, no habla del pueblo redimido por la sangre del Señor. Es Jesús hablando y alertando, exhortando al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Dice, parábola es ejemplo. Sabemos que Jesús hablaba a través de parábolas, a través de ejemplos, para explicar cosas que estaban en secreto hasta ese momento, para contar la realidad de cosas celestiales que ojo humano no vio, que oído humano no oyó, que mente humana no imaginó. Entonces, ¿cómo iba a contarnos Él de su lugar, ese lugar eterno, celestial, a donde nos invita a ir, si no nos puede explicar cómo es, si no lo sabemos, no lo conocemos? Entonces él utilizaba parábolas, ejemplos de la vida cotidiana de entre ellos, para contar cosas reales que no eran conocidas por nosotros los seres humanos, que aún son desconocidas, pero que desde este lado de la historia, después de conocer a nuestro Señor, de conocer a nuestro Dios, de conocer e interpretar lo que nos quiere decir a través de las Escrituras, de todo lo que nos quiere contar, podemos anhelar ese lugar, entendiendo de que aunque no lo vimos y no lo conocemos, es magnífico, es maravilloso. No hay palabras que puedan expresar lo hermoso de ese lugar. Entonces dice, escuchen otro ejemplo. Este ejemplo, le dice el Señor. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Ese es Dios. Él de alguna manera formó a ese pueblo de Israel, lo vigiló desde lo alto, le daba todo lo que necesitaban, tanto para esta vida como para la vida espiritual, lo religioso, lo que lo unía a él. Pero le dio un tiempo para que se cultivara, para que cultivaran la enseñanza, la salvación, el reino de los cielos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, dice,
La cosecha todos entendemos de que es el tiempo del fruto, de recoger el fruto de lo sembrado. No encontró. Y esto es lo que dice Jesús, que antes de este pasaje está la parábola de la señal de la vid que se seca. Él fue a buscar frutos. A veces hablamos de los frutos del Espíritu como cosas buenas, cosas que nacen y que es real. Pero el fruto que el Señor quiere en nosotros, y tanto en el pueblo de Israel, es el arrepentimiento. El reconocernos pecadores, el reconocernos que vagamos, que nos alejamos, que nos apartamos, que nuestra rebeldía, en nuestra humanidad, en nuestra desobediencia, nos apartamos de Dios. Estábamos lejos de Él. Y eso es lo que el Señor esperaba, que el pueblo de Israel lo reconociera sus caídas, que estaban caminando sin Dios y se volvieran a Él. Era lo que gritaba Juan el Bautista en el desierto. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Era Jesús. Dice, pero cuando estos labradores, dice, cuando envía a los sirvientes, a los siervos, dice, pero los labradores echaron manos a los criados, golpearon a unos, mataron a otros, apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores lo trataron a todos de la misma manera. Era como habían tratado a los profetas en la época antes de Cristo, antes de que viniera el Señor. El Dios Padre enviaba mensajeros de parte de Él al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel los maltrataba, los perseguía, los mataba. A eso se refiere. Por fin, dice, mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo, pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que va a recibir la herencia, matémoslos y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Es lo que hicieron con Jesús. Y esto es lo que siempre me llama la atención de las palabras, cuando Jesús habla. Él comunica un mensaje, era un profeta. Él conocía lo pasado, lo presente y lo futuro. Y aplica tanto a este momento en que estaban viviendo los israelitas, como a nosotros hoy. Él conoce todas las cosas. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. Y de antemano nos va advirtiendo, de antemano nos va diciendo. Fíjense lo que pasó después, conociendo nosotros toda la historia de Jesús, de cómo lo apresaron, de cómo lo agarraron, cómo lo lastimaron, cómo Él se entregó a la muerte en la cruz. Todo eso venía después, ellos no lo sabían. Pero así fue pasando. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, dice, ¿qué creen ustedes que hará con estos labradores? Y ellos mismos le contestaron, matará sin piedad a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Cita un salmo que profetizaba justamente lo que Jesús estaba viviendo en ese momento y lo que iba a pasar. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes y los sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Interpretaron, se dieron cuenta.
¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que nos habla el Señor Jesús? Que nos habla con esa voz suave, amorosa, paciente, que nos conmueve, que nos arde el pecho, nos hace latir el corazón, aunque estemos a solas, pero nos avergüenza delante de Él. ¿Cuántas veces nos pasa? Cuando leemos la palabra, cuando cantamos una canción, cuando acudimos a Él en oración y Él responde a esas oraciones. Pero fíjense lo que la reacción de los fariseos. Dice, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo. Endurecieron más su corazón. No comprendieron. Comprendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero su decisión no fue ir a Jesús. No fue aceptar a Jesús. No fue reconocerlo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Sino que endurecieron su corazón, dice, quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. ¿Cómo aplica esta parte de las Escrituras que habla exclusivamente del pueblo de Israel, de la acción, de la actitud, de lo que fueron ellos, de lo que hicieron, a nosotros hoy? Bueno, aplica que nosotros somos esa viña, que Él es el que la cultiva. Aplica en que nosotros desde este lado de la historia, después de conocer la historia, de conocer a Dios en Jesucristo, de haber reconocido a Jesús como Señor y Mesías, como nuestro Salvador, somos parte de esa viña, en donde Él la cultiva. Y en el último versículo dice, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Y voy a compartir con ustedes en Mateo 16:13. ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? La gente, algunos pensaban que era profeta, otros en este relato dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? Le dice Jesús, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Quién creemos que es Jesús? Hoy, ¿quién decimos nosotros que es? Es el que cuando necesitamos sanación, descanso al alma, paz, venimos. Cuando nos agarra ese atacazo religioso, vamos a la iglesia. Porque queremos alabar a Jesús, queremos agradecer a Jesús, queremos pedir a Jesús. ¿O es ese Hijo de Dios que vino a salvarnos, que vino a sacarnos de la esclavitud del pecado, que vino a sacarnos del barro del pecado, en donde estábamos sumergidos, solos, abandonados, destinados a la destrucción? Así estaba la humanidad, destinada a la destrucción a causa del pecado y de la desobediencia. Pero vino Cristo, vino ese Cordero Santo, perfecto, sin mancha, Hijo de Dios, que cumplió todo lo que nosotros no podíamos cumplir, que hizo todo el bien que nosotros no llegamos a hacer, y se entregó a morir y derramar su sangre como sacrificio por nuestras erradas, por nuestra falta de amor hacia los demás, por nuestra falta de bondad a los demás,
lo bueno que no hicimos quedó cubierto. Todo pecado quedó lavado. Ese es Jesús. Es el mismo que al tercer día resucitó. Es el mismo que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es el mismo que un día, no sabemos cuándo, puede ser en este momento, en un momento u otro, se sentirán el tocar de trompetas y aparecerán las nubes de los cielos. Y aquel que lo reconoció como Mesías, como Salvador, como el Hijo verdadero de Dios que vino a salvar al mundo, va a volar con Él, va a ir a ese encuentro con Él, eternamente, a ese lugar que aún no vimos, pero que sabemos que es extraordinario, maravilloso. En ese sentido aplica este pasaje para nosotros, el de la parábola. Después hay un pasaje que también me gustaría compartir que está en Lucas 2. ...34 y 35... que es cuando llevan a Jesús recién nacido y se encuentran con un hombre justo y piadoso llamado Simón. Dice, entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Es cuando dice la piedra, cuando habla de la piedra, el que vaya contra él quedará hecho pedazo y el que si la piedra cae sobre ellos los hará polvo. Ese es Jesús. Y eso le pasó a los religiosos de su tiempo que rechazaron a Jesús, que no aprovecharon esa oportunidad de tener a Jesús enfrente de ellos, de tener a Jesús con ellos en ese momento. Le dieron muerte, los separaron de ellos. Y hoy nosotros tenemos esa oportunidad de encontrar a Jesús y de no separarnos de Él, de creer en Él y de tomarlo de la mano y caminar con Él e ir con Él paso a paso hasta que lleguemos a esa nueva Jerusalén celestial, a ese hogar eterno. Y si vamos al pasaje de Efesios, que eso fue lo que pasó al rechazar el pueblo de Israel, tuvimos oportunidad nosotros los gentiles, porque ese mensaje, al rechazar el pueblo de Israel, salió a dispersarse por todo el mundo, que fue anunciado a todo el mundo, y así llegó a nosotros. En toda la historia, los primeros que empezaron a difundir ese mensaje, la gente creía, porque era nuevo, era un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación con Dios, que la gente necesitaba. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos estar en paz con nuestro Dios, reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y así se empezó a difundir ese mensaje hasta llegar a nosotros. Y el texto de Efesios dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Acá nos está diciendo que aprovechemos el conocer a Jesús, que aprovechemos el haber escuchado ese mensaje verdadero de salvación de nuestro Dios, de nuestro Señor, que aprovechemos este momento, este tiempo. Puede que pasen 20 años y estemos sentados, escuchando la palabra del Señor, y nos regocijemos. Puede que pasen años y todavía estemos y no tomemos aún la decisión. Puede. ¿Y si no? ¿Y si mañana se acaba? ¿Mañana viene el Señor?
Si se me termina a mí el tiempo y no me decidí por Cristo, ¿qué va a pasar? Eso nos dice el pasaje. Que procuremos, decidámonos por Cristo y decidamos vivir para nuestro Señor. El mundo, dice, vive de acuerdo a sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Cuando Cristo viene a nosotros, que envía ese Espíritu Santo a nosotros, nos da la comprensión, nos hace comprender esas cosas celestiales que no las vemos, que nunca nos contaron, pero nos hace entender. Y el Espíritu nos convence, trae fe a nosotros. Y eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Señor. Fe, danos fe. Los discípulos se lo decían al Señor Jesús. Danos fe, queremos creer. Esas cosas que parecen increíbles, que parecen que si no los veo no lo creo, como decía Tomás. Incrédulo, crean, le decía el Señor. Pero necesitamos ese toque del Señor, ese toque del Espíritu Santo del Señor en nuestro ser, que venga a habitar a nosotros y nos haga ver, nos haga comprender y tengamos entendimiento. Dice ellos, y esta es la parte que me gusta de todo el texto: ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. ¡Qué pena! ¡Qué pena ignorar esta vida celestial! ¡Qué pena el ignorar el estar en paz con Dios, el habernos reconciliado con nuestro Dios! Dice, ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Pidámosle al Señor. Muchas veces se ha mencionado, otros hermanos lo han mencionado, que el Señor nos haga sensibles de corazón, de comprender ese mensaje, de aceptarlo, de no dudar, de confiar y poner nuestra esperanza en ese Señor, en esa palabra, en ese mensaje, en el Evangelio, y gozar de la vida que Dios da. Y esa era la reflexión de esta noche, de invitar. El Señor nos invita a que gocemos de la vida que Él nos ofrece. Y es una decisión nuestra. Nosotros decidimos gozar de la vida que Dios da o vivir a nuestros criterios, como dice al principio del texto, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Pero más triste sería para nosotros, teniendo entendimiento y conocimiento de cosas celestiales, reales, verdaderas, preferir vivir con los criterios del mundo, vivir a nuestra manera, como yo quiero. No, gocemos, decidamos vivir como Dios quiere que vivamos y gozar de esa vida que Dios da. Fíjense que en el Salmo dice, la primera parte es alabanza al Señor, es esa confianza al Señor, es cantarle a ese Dios grande y poderoso que tenemos. Pero dice el 5, feliz quien recibe la ayuda del Dios de Jacob, quien pone su confianza en el Señor su Dios. Y después más adelante dice, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. Ama a los hombres honrados. Protege al extranjero y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Y dice, oh Sión, el Señor reinará por siempre, tu Dios reinará por todos los siglos. Los beneficios que hay de conocer a Dios, de decidir caminar como Él quiere, de vivir, de gozar de esa vida que Él nos ofrece en Cristo Jesús, que es libertad total,
pero no libertinaje. Es libertad para elegirlo a Él con libertad, en nuestra propia voluntad. Nosotros quererlo al Señor y elegirlo a Él y vivir en gozo como Él quiere que vivamos. Él nos va a dar esa libertad. Dice, Él nos va a sanar. Acá menciona cosas físicas, necesidades físicas, pero todo está relacionado con la paz que necesito en mi corazón, la paz en el alma, esa paz espiritual, esa reconciliación con Dios de que no voy a estar más desamparada, que no voy a estar más aprisionada por el pecado, por la vergüenza, por asustado o lleno de temor por un juicio que viene, se acerca, está cada vez más cerca. La salvación la tenemos cerca, pero también está cerca el juicio de Dios, que no sabemos cuándo, pero llega. Y somos eternos, no en este mundo, pero sí en el venidero. Y si hoy no elegimos el creer en Jesús y el caminar con Él día a día, un día nos enfrentaremos a ese Dios. ¿Y qué será de nosotros? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos defenderemos? Teniendo hoy la oportunidad de tener un abogado, de servir a ese Señor y como dice en las cartas de Pedro, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno. ¿Quién no quiere llegar allá y que las puertas de los cielos se nos abran de par en par y no entrar así como escabulléndonos porque solamente tuvimos fe? No, decidámonos por Cristo y de vivir una vida consagrada a nuestro Señor, dedicados a nuestro Señor, en el lugar que nos toque, como somos cada uno de nosotros, en donde el Señor nos puso a cada uno de nosotros. La viña es grande y necesita obreros diferentes, en distintas funciones. Ahí, si uno no está, falta. Ahí quiere el Señor que cada uno ocupe su lugar. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por ese Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que nos hace reflexionar, Señor, nos hace meditar y nos hace comprender, Señor, todas aquellas cosas maravillosas, Señor, que tú nos quieres hacer ver, nos quieres hacer comprender. Y así, Señor, podamos elegir. Que siempre te elijamos a ti, Señor. Cautiva nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que te elijamos a ti en todo tiempo, en todo momento. Y que podamos, Señor, entrar con libertad a ese reino eterno. Tú, Señor, estarás allí, esperándonos con los brazos abiertos. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y cuídanos, protégenos, Señor, para que no perdamos, Señor, nuestra esperanza en ti, nuestra fe en ti, Señor, y no dejemos escapar la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.